Ok, iniciando grabación. Bien, bienvenidos a la clase de operación unitarias 3. Hoy es martes 31 de octubre del 2023 y día de las brujas. Entonces, ahorita después de clase, no sé quién va a salir a pedir juguetes o caramelos o qué sé yo. Ustedes verán lo que hacen. O yo me voy a quedar aquí tranquilito en mi casa y me voy a acostar temprano, luego de corregir algunos. Bueno, no importa. Son las 7:51 y es tarde. Y esta clase es la primera de tema 2, extracción líquido-líquido. Y operaciones unitarias 3. Como ya pronto nos van a presionar por notas, creo que va a ser hasta este tema, extracción líquido-líquido, que vamos a dejar operaciones unitarias 3. Faltaría un tercer tema que es el de absorción e intercambio iónico. Pero yo no quiero que esto se extienda demasiado, no quiero que esto se extienda hasta diciembre. Ok, yo terminaría el trayecto líquido y hasta aquí lo dejaríamos. Bien, entonces, en vista del cambio de horario para operaciones unitarias 3, vamos a darle rapidito a esto. Sin mucho preámbulo, vamos a mostrar la parte teórica de extracción líquido-líquido. Octubre de 2020, no están mal. Este material está actualizado hasta octubre del 2022. Bien, la primera parte le voy a dar rápido. Voy a silenciar a Génesis también porque tiene a veces el micrófono se le prende. Bien, entonces como decía antes, la primera parte ya es conocida de ustedes, de la parte de físico-química. Entonces le voy a pedir que revisen el material de físico-química en donde está el diagrama ternario, equilibrio de fases entre tres componentes, es básicamente lo mismo, ¿sí? Cuando entremos en la parte de problemas es que vamos a ver las aplicaciones de todo eso, pero por lo menos yo espero que ustedes estén familiarizados con ciertos conceptos. Entonces, ¿qué es la extracción líquido-líquido? Es un proceso, estoy leyendo, es un proceso mediante el cual se separan los componentes de una solución líquida con un solvente no volátil. Ojo, fíjense en las definiciones, en la diferencia entre destilación y extracción líquido-líquido. ¿Okay? En destilación yo separaba una mezcla de dos componentes, una mezcla líquida de dos componentes, utilizando ¿qué? Utilizando la diferencia en volatilidad relativa, en todo caso utilizando el calentamiento, ¿cierto? Utilizando el equilibrio líquido con vapor, requisito para la destilación que los componentes fueran volátiles. Pero en extracción líquido-líquido eso no ocurre, porque ¿qué pasa si ustedes tienen una mezcla líquida cuyos componentes no son tan volátiles? La destilación se hace complicada, ¿cierto? Si el componente no es tan volátil, yo voy a necesitar calentarlo hasta una temperatura peligrosa. Peligrosa no para mí, para el componente, porque se puede, en lugar de evaporarse, se puede degradar térmicamente y eso no es bueno, eso no es lo más favorable. Por ejemplo, pónganse ustedes el caso de la industria farmacéutica. En la industria farmacéutica, los componentes activos, es decir, las medicinas, muchas veces se tienen que purificar por alguno u otro medio. Los componentes de las medicinas se hacen en bioreactores. Por ejemplo, caso típico, la penicilina. En un bioreactor uno pone a crecer el hongo del penicillium y cuando está listo, cuando hay suficiente concentración de este producto de la penicilina, se tiene que extraer, por supuesto, para crear el principio del más usado antibiótico en el mundo, correcto. Pero ¿se hace por destilación? Por supuesto que no.
si se hiciera por destilación, destruiría completamente la molécula de este compuesto que nosotros sabemos que es líquido. La penicilina es líquida. Ahora, se vuelve sólida después de pasar por un proceso físico-químico de extracción de agua, ¿cierto? Para volverlo un compuesto sólido y poderlo preparar en pastillas o en X, Y, Z para administrárselo a los pacientes, ¿cierto? La penicilina líquida también puede ser inyectable. Pero si yo lo voy a destilar para separar, voy a destruir completamente la penicilina, entonces no se hace por destilación. Se puede hacer por destilación al vacío, que es un tipo de destilación en la cual uno disminuye la presión de la columna como tal y el material se evaporará a una temperatura mucho más baja. Una planta de destilación al vacío, perdón, una columna de destilación al vacío puede seguir a una columna de destilación atmosférica, como en el caso de las refinerías. En el caso de las refinerías se extrae del petróleo crudo una parte, algunos subproductos en la columna de destilación atmosférica y otros subproductos se extraen o lo que se dice, exprime el petróleo de todo el jugo posible en la columna de destilación atmosférica. Pero, de nuevo, tengo que utilizar calor y aunque la temperatura es mucho más baja, a veces puede tampoco ser una buena opción. Entonces, la extracción líquido-líquido es una alternativa al proceso de destilación cuando uno no puede calentar o cuando la volatilidad relativa de los componentes es demasiado baja. Entonces, cuando no puedo aplicar destilación, puedo aplicar un proceso de extracción líquido-líquido para separar los diferentes componentes. ¿Cómo? Bien. Entonces, lo que hago es utilizar un tercer componente en la mezcla y este tercer componente debe ser no volátil. O sea, no se debería pasar a fase de vapor. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que al utilizar un solvente no volátil, yo después de esto, puedo sacar el extracto que contiene la mayor cantidad de solvente y llevarlo a un proceso de destilación. Como el solvente es realmente no volátil, él no va a salir para nada destilado por el tope y la destilación se hace muy fácil porque el solvente sale todo por el fondo. Entonces, como ven, Genesis se fue. Tiene una internet medio chingón, pero bueno, yo también, allá viene pues. Perdón, Genesis estaba hablando mal tuyo. Entonces yo decía que la extracción líquido-líquido era una alternativa a la destilación, pero también pueden trabajar de forma colaborativa. Es decir, si la destilación es difícil, primero pasa por una etapa de extracción líquido-líquido y el extracto, que es lo que contiene el componente que yo quiero, tiene el componente que yo quiero y además tiene el solvente extractor que es no volátil. A lo que lo pase por la columna de destilación, nada de ese solvente va a salir por el tope, sino que todo lo que sale por el tope va a ser mi producto purificado, si Dios quiere. Entonces, leo la parte de extracción líquido-líquido donde me quede. Okay. Donde uno o más de esos componentes son preferentemente solubles. Es decir, soluble en el solvente extractor. La alimentación en el solvente extractor debe ser parcialmente miscible o preferiblemente igmiscible para formar dos fases líquidas insolubles. Bien, entonces aquí el típico proceso de extracción líquido-líquido. Ustedes saben de su curso de físico-química que yo puedo tener un sistema principalmente de tres tipos, ¿verdad? Donde tengo dos líquidos parcialmente miscibles, es decir, donde uno se disuelve pero solamente una parte, quedando el resto de ese líquido insoluble. Ese sería el caso parcialmente miscible y el caso que son completamente inmiscibles
Por ejemplo, el agua y el aceite. Jejeje. Bien, aquí una noticia para usted. El agua y el aceite son parcialmente miscibles, no son completamente inmiscibles. Claro, mínimamente el aceite puede considerarse soluble en agua. Estamos hablando de partes por millón. No sé si una o dos o tres, depende del tipo de aceite, pero no son completamente inmiscibles. Igual el agua se puede disolver una parte en el aceite. O sea que uno, para que sean completamente inmiscibles, agua y aceite, deben intervenir otras propiedades. Por ejemplo, la concentración de sales en el agua hacen, hacen que el agua sea completamente insoluble. Mientras más polar, mientras más componentes polares tenga la fase acuosa, menos miscible es en la fase orgánica. Ya ustedes saben eso de su curso de físico-química, pero es bueno recordar. Entonces, Génesis está entrando y saliendo. Bien. Dice A. ¿Quién es A? A es el solvente, nosotros llamamos A el solvente portador o solvente original. Cuando yo tengo una solución, los componentes son A, B, C, ¿cierto? Por las letras, las tres primeras letras del alfabeto. Nosotros llamamos A al solvente original o solvente portador, llamamos B al solvente extractor, que es el que le voy a agregar, y llamamos C al soluto. Eso es simplemente por convención de términos. Por ejemplo, supónganse ustedes que ustedes tienen una solución de una sustancia C disuelta en agua. A obviamente no es por agua, por supuesto que tienen la misma letra, agua que A, pero a veces el solvente portador no necesariamente tiene que ser agua. En muchos de los casos que nosotros vamos a ver, solvente portador o solvente original es agua, porque las soluciones que tenemos son soluciones acuosas. ¿Qué contiene C? Que es el soluto. A esa agua con C, fíjense en el dibujo, a esa agua con C le vamos a agregar B. B, como ya ustedes saben, es el solvente extractor. Entonces, en el caso ideal, el solvente A y el solvente B son completamente inmiscibles, formando dos fases separadas, líquidas, dos fases líquidas separadas. Y en otros casos, A y B son solamente parcialmente miscibles, formando dos fases líquidas insolubles y una interfase que se puede ver claramente entre las dos fases líquidas, que contiene algunas propiedades interesantes. Las propiedades de la interfase las podemos ver un poco más adelante. Entonces, las dos fases que forman van a ser de las siguientes características. El extracto, normalmente el extracto es la fase con una densidad más baja, y el refinado. Pero la definición formal, ojo, la definición, digamos así, formal de qué es el extracto es la fase a la cual concentra la mayor cantidad de soluto. Eso es para que lo recuerden. ¿Ok? Originalmente yo tenía una sola fase A que tenía el soluto C. Ahí salió. A con C. Y le agregué B. ¿Cierto? Ahora, ¿para dónde fue C? C se distribuyó, y moco con esa palabra, C se distribuyó entre las dos fases. ¿Para dónde fue mayoritariamente C? Depende. Depende de qué tan afín sea C con el nuevo inquilino del cuarto, en este caso B. Si yo tengo un soluto C que es soluble en A, pero también es soluble en B, ¿a dónde irá principalmente? Bueno, a donde tenga más afinidad. Por ejemplo, sea C un compuesto orgánico y A agua.
nosotros sabemos que el agua es capaz de disolver compuestos orgánicos. Por ejemplo, ahí tienen el azúcar. El azúcar es completamente soluble en agua. Que aunque el azúcar sabemos nosotros que es orgánico. ¿Por qué? Bueno, porque el azúcar tiene un montón de iones OH, porque es un alcohol complejo. La glucosa. La glucosa tiene, ya te voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 6 o 7 OH, que son grupos alcoholes. Por supuesto que los OH son capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua. Por supuesto entonces que ¿cómo se llama? El azúcar será completamente soluble en agua, siendo una molécula orgánica y el agua un compuesto polar. No debería ser, pero sabemos que es así. El azúcar se disuelve completamente en agua. Entonces, C, azúcar. A, agua. A, solvente portador. C, solvente extractor. Le agrego B. El... Buenas noches, Luz. Saludos. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Muy bien. Chévere, gracias. Entonces, como estaba diciendo, tengo A, agua, C, azúcar, ¿cierto? Le agrego un compuesto B. Llamemos B aceite de comer o aceite de maíz. Bueno, resulta que el aceite, siendo un compuesto orgánico, es bastante afín también con otros compuestos orgánicos. El azúcar, por ejemplo, es completamente emisible también en aceite de maíz o melaza de maíz. Vamos a ponerlo aceite de maíz. El aceite y el agua no se mezclan, pero el azúcar puede ser disuelto tanto en agua como en aceite y se distribuye en las dos fases. ¿A dónde irá más concentrado? Irá más concentrado al solvente, pero hacia el solvente que tenga más afinidad con estos compuestos orgánicos. Me atrevería a decir que es el aceite. Bien, entonces el soluto se distribuye entre las dos fases, creando lo que nosotros... Ajá, Jordi, ¿qué pasó? Pregunta. Entonces, ¿quién sería el extracto y el refinado? Iría más definido por la afinidad de quien yo quiera, o sea, pero en el caso del azúcar, él me va a definir quién va a ser el extracto o el refinado dependiendo del donde él tienda a irse a Es, mayor concentración. pues es correcto, Jordi. Ok. Normalmente uno cuando está haciendo estos cálculos, estos diseños de sistemas de extracción líquido-líquido, tú como el ingeniero responsable del diseño estás autorizado a escoger cualquier solvente que tú quieras. Uno por supuesto no va a escoger un solvente que tenga poca afinidad con el soluto, a menos que no tengas ninguna otra opción. Uno descarta esta clase de sustancias. Uno siempre agarra el mejor solvente, la sustancia que tenga mucha más afinidad con el soluto que tú quieres extraer, ¿cierto? Para que ese sea tu extracto y él, ¿cómo se llama? Capte la mayor cantidad de solutos. Entonces, sigo leyendo lo que está ahí. Dice, A es el que acompaña al soluto. Nosotros le llamamos eso el solvente portador o solvente original. Y B es lo que teóricamente se llama solvente, en realidad es el solvente B o solvente extractor. Y C es el soluto. Se mezcla todo y luego dice que se deja un tiempo reposando o sedimentando hasta que haya la separación de fase, en donde el extracto es lo que está en azul y el refinado es lo que está en rojo. Bien, resulta que el refinado es lo que había originalmente, pero que ya está gastado. En el ejemplo del agua con azúcar, ¿cierto? Si yo extraigo parte del azúcar del agua, entonces el agua que queda allí tiene mucho menos azúcar. Bueno, eso es refinado. El refinado siempre está constituido por el solvente original y lo que queda del soluto. El refinado siempre es menor que lo que había allí originalmente.
solamente para que tengan en cuenta el porqué, ¿cierto? Si yo estoy extrayendo soluto del agua con azúcar, si extraigo el azúcar, queda la misma cantidad de agua, pero ahora con menos azúcar. Si ese es el refinado siempre va a ser de masa más pequeña que la sustancia original, y eso es fundamental recordarlo porque tiene que ver mucho con los balances que vamos a ver después cómo se hace. Bueno, finalmente allí en las dos líneas de abajo dice que el extracto es la fase menos densa y el refinado es la fase más densa. Vamos a tomar eso como cierto por el momento. Sin embargo, ya ustedes saben que no necesariamente eso es cierto. El extracto, ya les dije lo que era, el que contiene la cantidad de solvente extractor. Bien, veamos un poco de equilibrio de fase. Dice, en ambos casos se cumple que la composición Y de la fase del soluto C sobre la composición Y del solvente A es mayor que la composición Y de soluto C sobre la composición Y del solvente A en el extracto. Y además de eso es mayor que la composición Y del soluto C sobre la composición Y del soluto A en el refinado. No le paren mucho a esas flechitas. Eso es lo único que quiere decir es que la concentración de lo que a mí me, que la concentración de lo que a mí me interesa retirar, que lo que a mí me interesa separar es C, ¿verdad? El soluto. Lo que a mí me interesa es C, el soluto. Y la composición de C, ajá, en el extracto es mayor que la composición de C en el refinado. Con eso que está allí lo dije todo ya, ¿cierto? El extracto es el que contiene la mayor cantidad del soluto C separado. Por lo tanto, ese es el que yo necesito que tenga la mayor cantidad de C en el extracto. Nada estoy haciendo con, por ejemplo, si selecciono un sistema de extracción líquido-líquido y selecciono mal el solvente extractor, selecciono mal el componente B, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que eso de ahí arriba no se cumple. Y si no se cumple, estoy mal. Estoy mal porque resulta que yo agarro agua con azúcar y le echo el solvente extractor, y en el solvente extractor casi no se disuelve nada del azúcar. La mayor cantidad del azúcar queda en el agua. Entonces, ¿qué gracia hizo? Perder tiempo y perder dinero en un solvente que no me sirve para un carajo, ¿cierto? Entonces, si no se cumple eso de ahí arriba, que la concentración del soluto en el extracto es mayor que la concentración del soluto en el refinado, discúlpenme, pero ese proceso no sirve. Ouch, caput, no sirve. Por lo menos para extracción líquido-líquido, podrá servir para otras cosas. La única forma, la única forma en que eso que está allí eh, no se cumple en un proceso industrial es que solamente haya un solvente que pueda usar y más nada. Puede ser, hay procesos en los cuales las condiciones son tan exigentes que no hay ningún solvente que las cumpla todas. Entonces uno se tiene que conformar con el solvente ahí que más o menos cumple, qué sé yo, 2 de 3 o 3 de 4 o algo así, o a veces ni siquiera eso. El único solvente que existe que puede lograr una separación ahí más o menos es el solvente que está aquí, y lo uso y resulta que independientemente de que esa relación de arriba se cumpla o no, lo tengo que usar porque es el único que hay. Sigo leyendo. Mientras mayor sea la relación Y sub C sobre Y sub A,
en el extracto, ¿cuál es el extracto? El que contiene el solvente extractor B. Mientras mayor sea la relación Y sobre A en el extracto, mejor será el solvente para separar el soluto C del otro solvente, que es el A. Bien. El extracto es la corriente rica del solvente B y que contiene el soluto extraído. Bien, el soluto extraído está en el extracto, obviamente. El refinado es el residuo de la corriente alimentada A que contiene el soluto que no ha sido extraído, el soluto remanente, que debería ser pequeño. Ojo, nosotros vamos a diseñar esta clase de cosas para que el soluto remanente sea pequeño. La extracción líquido-líquido o ELL involucra en esencia tres etapas. Primero, llevar la alimentación y el solvente a contacto íntimo o contacto continuo o agitación continua, si lo quieren ver desde esa forma. B o segundo paso, separar las dos fases resultantes, extracto y refinado. Y C, la remoción y recuperación de solvente en cada fase. Por cierto, no lo había dicho, pero el solvente extractor, una de las características del solvente extractor es que preferiblemente ha de ser recuperable, es decir, renovable. El solvente extractor lo utilizo para extraer soluto, luego recupero el soluto y el solvente extractor que queda no lo boto. El solvente extractor que queda lo purifico y para atrás otra vez, es decir, se recicla. Debería ser capaz de reciclarse. ¿Okay? Dice remoción y recuperación de solvente en cada fase. Me refiero al solvente extractor B, que debe ser tratado de separar del soluto C el solvente extractor B y puede ser recirculado porque esos solventes son caros. En la mayor parte de los procesos de extracción líquido-líquido hay una etapa de recuperación de solvente para regresarse. ¿Se acuerdan ustedes en la parte de absorción en operaciones unitarias 2? En el cual el líquido que se utilizaba para absorber en el absorbedor, valga la redundancia, el líquido que pasaba por el absorbedor luego era regresado a otra columna por separado, que era la columna de regeneración. En la columna de regeneración se separaba todo el proceso, se revertía todo el proceso y salía del desorbedor por el fondo en condiciones para ser regresado de nuevo a la columna y seguir absorbiendo. Entonces era un ciclo infinito de absorción, desorción, absorción, desorción, absorción, desorción. En la parte de extracción líquido-líquido, pues obviamente que hay un proceso o ciclo infinito en el solvente C, solvente extractor, en el cual tengo el siguiente esquema: extracción, regeneración, extracción, regeneración, extracción, regeneración, extracción, regeneración del solvente y así etcétera, ad infinitum. Por supuesto, el solvente puede tener pérdidas. Se pueden tener pérdidas por evaporación, se pueden tener pérdidas por goteo o pérdidas de alguna cantidad de solvente por X razones, por muchas razones. A veces uno tiene que agregar una cierta cantidad de solvente fresco en la mezcla de la alimentación, pero no es lo usual, ¿cierto? Normalmente el solvente que se utiliza para la extracción líquido-líquido está en un ciclo cerrado y uno debe mantenerlo con la menor cantidad de evaporación posible. Recuerden ustedes que la extracción líquido-líquido no utiliza temperatura. La extracción líquido-líquido se hace a temperatura ambiente. Por lo tanto, el solvente extractor no debería perderse por evaporación a menos que sea verdaderamente muy volátil
Por ejemplo, la acetona o el metanol, que a temperatura ambiente se pierde mucho por evaporación y hay que estarlo agregando em, para compensar esas pérdidas que les dije ya por evaporación. Aquí un pequeño, ah, pequeño esquema de más o menos qué es, en este caso es ácido acético en agua, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el soluto? El ácido acético. ¿Cuál es el solvente original o solvente portador? El agua. Entonces, A es agua y C es ácido acético. Resulta que se alimenta a una columna, ¿verdad? Se alimenta a una columna que tiene, que tiene la alimentación un solvente, que tiene como solvente extractor, ¿qué se dice? En realidad no dicen cuál es el solvente extractor, pero fíjense que el solvente extractor no entra en la alimentación y el solvente extractor tampoco sale en los productos terminados. Curioso, ¿cierto? Fíjense, la alimentación es ácido acético más agua, A más C, mientras que productos sale ácido acético por una parte C y sale agua por otra parte A. El solvente extractor en realidad es solamente un intermedio dentro de todo el ciclo, en donde lo utilizo para extraer y luego lo recupero. Normalmente se recupera por destilación. No lo dije, ¿cierto? Pero sí, el solvente extractor puede ser recuperado por destilación. Eh, a veces el solvente extractor es suficientemente volátil como para soportar la destilación. Otras veces es muy poco volátil y en esas otras veces donde es poco volátil también puede ser posible recuperarlo porque sale por el fondo. Más o menos, si ustedes se ponen a ver el esquemita, este que está bastante chévere, es un proceso de extracción para separar ácido acético de agua utilizando un solvente, aunque no dicen qué clase de solvente es. Y tampoco hace falta, ¿cierto? Porque no estamos viendo la parte de equilibrio y nada, es simplemente un solvente apropiado para todo eso. Aquí un esquema del proceso UDEX, que es un proceso un poquito más complejo, pero básicamente la misma vaina, que es para separar productos alifáticos de aromáticos o lo que llamamos nosotros una planta de BTX, que es BTX, B por benceno, T por tolueno y X por xileno, es decir, él separa componentes aromáticos de alifáticos en una planta petroquímica, ¿okay? En una planta petroquímica o en una planta de materia prima, procesamiento de materia prima para la petroquímica. Y bueno, es un proceso, no lo voy a explicar en detalle, ¿cierto? Es simplemente un proceso con diferentes, un proceso de extracción líquido-líquido, extracción líquido-líquido, en el cual se utiliza la diferencia de solubilidades entre los aromáticos y los alifáticos para separarlos unos de los otros. No dice tampoco el tipo de solvente extractor, pero parece ser un solvente que es afín a los aromáticos. Me parece interesante. ¿Okay? Sigamos nosotros. Repito, esta parte yo dije que la iba a pasar rápido. Bien, clasificación de los solventes de extracción. Los solventes se pueden agrupar en dos grandes clases. Primero, aquellos que actúan solamente basados en el principio de equilibrio. Esos me gustan. Dice que es la mayoría de los solventes utilizados en la extracción de compuestos orgánicos.
Y segundo, los que actúan basados en el principio de reacciones químicas o formación de complejos, eso no me gustan nada, que son en su mayoría utilizados en la extracción de compuestos inorgánicos. En algunos procesos, ambos efectos pueden actuar simultáneamente. Características de un buen solvente de extracción. Dice investigar, pero ya más o menos le di uno que otro tips con respecto a un solvente extractor, ¿cierto? Un solvente extractor, número uno, no debería ser volátil. Número dos, debería tener buena afinidad con el soluto. O sea, el soluto se debería disolver en ellos. Tercero, debería ser insoluble en el solvente original. Debería, pero a veces no se puede. Bueno, un buen solvente extractor o de extracción es el que cumple la mayoría de estos requisitos. También hay otros requisitos, por ejemplo, no tóxico. Bueno, en realidad, como yo no voy a respirar eso de los solventes en una planta de extracción líquido-líquido, pero es bueno que sea no tóxico por si acaso. Barato, muy importante, fundamentalmente importante. El solvente de extracción deberá ser barato, porque como dice el dicho, ustedes saben, ver por la plata baila el mono. No corrosivo, bueno, a veces eso ni hablar del peluquín, ¿cierto? Pero cuando hay que usar productos corrosivos, hay que usar productos corrosivos. Ajá, la propia naturaleza del soluto, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Con respecto a que si fuera recuperable o no recuperable, eso es debatible, porque casi que cualquier solvente extractor puede ser recuperable. Vamos a ver, siguiente diapositiva. Dice elección de un solvente de extracción. Se va a elegir el más barato y ya. Oh no. Ajá. Entonces, Valeria estaba usando una bola. El solvente, ¿cómo lo voy a elegir? En la extracción líquido-líquido se tiene que a presión y temperatura constantes la fugacidad del componente C en la fase R de refinado es igual a la fugacidad del componente C en la fase de extracto. Obviamente esa es la ecuación fundamental del equilibrio, es decir, que la constante de equilibrio o constante de distribución K sub C se puede escribir como la relación entre la composición Y del componente C en la fase extracto sobre X del componente C en la fase refinado es igual a gamma, coeficiente de actividad de C en la fase de refinado, sobre gamma, coeficiente de actividad C en la fase del extracto. Dice, esta ecuación indica que si el valor de gamma C, coeficiente de actividad, es grande en la alimentación, pero es pequeño en el solvente de extracción, entonces su fracción molar será mayor en el extracto que en el refinado. Bueno, todo termina en la ecuación tal y como la ven allí. Por lo tanto, K sub C es igual a Y sub C sobre X sub C será favorablemente grande. Por consiguiente, los solventes adecuados deben disminuir el valor del coeficiente de actividad con respecto al valor en la alimentación. Bueno, eso pareciera bastante lógico, ¿cierto? Bien, si nosotros vemos la ecuación, ¿qué es lo que me interesa a mí? Lo que me interesa a mí es que K sub C sea grande, porque mientras más grande sea K sub C, más soluto recupero. Y, por supuesto, se hace más fácil la extracción. Así dicho en palabras simples, como que tiene mucho más sentido, ¿cierto? Entonces no hay que, disminuir el coeficiente de actividad, aumentar K, disminuir el coeficiente de actividad respecto al valor del alimento. De todas formas, ya ustedes sabían esto de físico-química. Cuando vieron extracción líquido-líquido, seguramente les dieron. Así que vamos adelante. Bien, esta es una tablita interesante. Adivinen de dónde es, del perro.
En el Perry dice qué clase de solvente uno podría utilizar, si es bueno o es malo, y cuál es el solvente original. Por ejemplo, ahí aparecen tres ejemplos típicos. En el número uno dice fenol. A ver. Sí. En el número uno dice fenol. Aquí dice ejemplo. Para extraer fenol, perdón. Para extraer fenol, que sería el grupo uno de agua. Yo tengo fenol disuelto en agua, que es el grupo número 3. Son adecuados los solventes del grupo 3, 5, 6, 9 y 10. Para la selección definitiva, fíjense que el grupo 3 es, según veo, el alcohol, ¿verdad? Alcohol. El grupo 5 son cetonas, am, amidas sin hidrógeno ni azufre, etcétera, etcétera. Ese fue el grupo 6, el grupo 5. El grupo 6 es aminas ternarias. El grupo 9 es éter, óxidos, sulfóxidos. Y el grupo 10 son éster, aldehídos, carbonit, fosfato, nitrato, nitrito, nitrilo, etcétera, etcétera. Pero ni por la vaina se les ocurra utilizar un compuesto aromático como solvente extractor, no sirve. O por lo menos no es recomendable, ¿cierto? Entonces, esta tablita más o menos lo guía a uno de cuál solvente es bueno para extraer qué de dónde. Si yo tengo fenol en agua, extráigalo con tal cosa. No lo extraigo con tal cosa porque no sirve. Y así sucesivamente. O sea, tablita buena como referencia. Campos de aplicabilidad. Los procesos de LL se utilizan extracción líquido-líquido, ¿verdad? Ya ustedes saben. Se utilizan en las siguientes situaciones. Primero, en sustitución de los métodos más directos, cuando estos son muy costosos. Segundo, o mejor dicho, en la primer método, sustitución, métodos directos cuando son muy costosos. A, separación de líquido con punto de ebullición próximo. Destilación, olvídense de eso. B, separación de líquidos con mala volatilidad relativa, olvídense de la destilación. C, en sustitución de la destilación de alto vacío. D, en sustitución de la cristalización fraccionada. Nosotros no vimos cristalización fraccionada, pero en resumen, la cristalización fraccionada es utilizar el punto de cristalización o punto de solidificación de ciertos cristales para separar un soluto de un solvente. Facilito, es decir, por ejemplo, sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo enfrío a aproximadamente 5 grados centígrados y ya empieza a precipitar como sulfato de magnesio pentahidratado. A 5 grados centígrados yo no tengo hielo, ¿cierto? Entonces lo que va a cristalizar es sulfato de magnesio, mientras que el agua va a quedar en estado líquido. Entonces eso es cristalización fraccionada. Bajar la temperatura, enfriar una solución saturada de un determinado sólido para recuperar este sólido en forma sólida, de forma de cristal sólido. Pero cuando esto no es aplicable, por ciertas circunstancias se puede utilizar la extracción líquido en lugar de la, de nuevo, cristalización fraccionada. Sigo leyendo. Número 2. Como medio de separación cuando fallan los métodos directos. A, separación de sustancias sensibles al calor. De nuevo, lo que decía de la parte de destilación, que a altas temperaturas simplemente se degradaría el soluto y no me sirve. Por lo tanto, puedo utilizar extracción líquido-líquido, que como ya dije anteriormente, se hace a condiciones de temperatura ambiente. B, separación de mezclas que forman azeótropos. Cuando nosotros estábamos en destilación y estábamos viendo el sistema etanol-agua, sabíamos que hay un azeótropo, aproximadamente 83
pico, 86% molar de etanol en agua, hay un azótropo malvado azótropo que me impedía tener etanol a mayor pureza de 86. Pero el etanol se puede obtener a mayor pureza de 86 como etanol absoluto. Lo que pasa es que no solo por destilación, se puede obtener una vez que tenga el etanol lo suficientemente concentrado. Se utiliza un proceso de extracción líquido-líquido para eliminar el resto de agua que queda por ahí, aproximadamente un 14% de agua. El proceso simplemente se extrae agua con otro solvente y se deja el etanol facilito por ahí. Y cualquier residuo que pueda quedar mayor entre el 98% de etanol se puede sacar con destilación. Sí, con destilación, pero ahora el agua es más volátil que el etanol cuando está en pequeñas cantidades y se destila por el tope. Y sigo leyendo. Parte C. Separación de tipo químico cuando los puntos de ebullición se traslapan. Bien. Aplicaciones. Algunas de las aplicaciones industriales de la extracción líquido-líquido son los siguientes: farmacéutica, ya hablamos; químicos, o sea, la purificación de productos químicos, que también es interesante mencionarlo; industria de los metales, procesamiento de polímeros, normalmente los polímeros son sustancias que ya vienen bastante puras; tratamiento de efluentes, es en la parte de química ambiental; alimentos, pues también; y petróleo. En muchas de estas hay aplicaciones de extracción líquido-líquido. Los equipos, bien, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La parte de equipo la podemos ver mañana, cuando sigamos viendo la parte teórica de extracción líquido-líquido, porque hay ciertas cuestioncitas en la parte de equipo que me gustaría comentar. Bien, entonces voy a dejar de presentar. Quedamos en equipos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hasta ahora no, profe. Entonces, Génesis, va No, apenas yo. negativo. Ok, dale pues. Entonces nos vemos mañana a las 6 para continuar con la clase de este tema de operaciones unitarias 3. Nos vemos. Feliz noche. Chao. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Profe, ¿Mm? yo los primeros 15 minutos de la clase no escuché, no escuchaba, no veía, no nada. Incluso me salí, tuve que volver a entrar. Ujú. Y lo que pude escuchar cuando volví a entrar fue que usted dijo que bueno, voy a pasar para, como que habían problemas con las tareas de formulario, las que las habían subido por añadir o crear, algo así. Medio escuché, no sé. Yo las subí todas por formulario. Me falta la 8 y la 9, ahorita las subo. Sí, ya Que la voy va. a subir el domingo. Ya. Voy a dejar de grabar, Valeria, porque estoy grabando todavía. Perdón. Ah, bueno, no, tranquis.